Pero es que tampoco sabe ni se interesa por nuestra economía, que también ha sido objeto de su petición de comparecencia a mi persona. Su contribución al debate económico español se ha recordado aquí por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y de otros. En fin, se reduce a dos cosas. Teorías neoliberales trasnochadas, por cierto, dice a este gobierno, espeta a este gobierno que rebaje el IRPF, pero si este gobierno ha sido el que ha aplicado la mayor rebaja del IRPF a las rentas bajas y a las rentas medias. Porque no he visto mayor soberbia en dos intervenciones consecutivas alardeando de lo que él sabe de geopolítica y de lo poco que saben los demás. Se le ha escapado incluso el título de su nueva tesis doctoral. Esta vez no sabemos si la hará personalmente, solo o acompañado. Se ha notado que usted está en contra de la crispación, de la que no ejerce, claro. Yo no le juzgo, entiendo su nerviosismo. Basta ya de pausas como ustedes y la ultraderecha están pidiendo en Europa y en España. ¿Qué propuestas tienen para la vivienda, para la educación, para la ciencia, para el sector primario? Habla usted del sector primario, señoría, pero... La Junta de Portavoces. Ahora tiene la palabra el presidente del Gobierno. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. Empezaré por agradecer a todos el tono de sus intervenciones y también, lógicamente, las aportaciones que han hecho a este debate, que creo que me parece muy sustantivo para las preocupaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas que ven el contexto geopolítico y necesitan también claves, entender qué es lo que está pasando y cuáles son las posiciones, en este caso, de su gobierno, del Gobierno de España. Y comenzaré por el Grupo Parlamentario Popular, por el señor Feijóo. Efectivamente, como ha dicho a lo largo de esta mañana la presidenta del Congreso y yo mismo, ustedes han sido los que han solicitado mi comparecencia para hablar de Marruecos, de la política de seguridad y defensa comunitaria, de los asuntos de competitividad económica tratados en el último Consejo Europeo. Y yo creo que lo he hecho gustosamente, señorías. No he mencionado su nombre, no he mencionado tampoco a lo largo de mi primera intervención el nombre de su partido ni una sola vez. Creo que me he dedicado la práctica totalidad de mi intervención a compartir mi diagnóstico de los retos a los que nos enfrentamos y, por supuesto, también a la estrategia que mi Gobierno está desplegando para poder afrontarlos con éxito. ¿Y usted, pues, qué ha dicho sobre esto, señorías? Pues ha hablado de ETA y ha hablado de Venezuela. Esta es la conclusión que podemos extraer de su intervención, señoría. Bueno, recordarle además que en relación con Venezuela, este Gobierno, el Gobierno de España, ha dado un estatuto especial a 120.000 venezolanos y venezolanas y cuando gobernaba el Partido Popular solamente a 30. Pero en fin, absolutamente nada, ni una brizna de análisis, ni una sola propuesta. No es que usted haya bajado rápidamente al barro, señoría, es que usted ha brotado de él. Ha venido cargado de lo que su partido lleva 6 años haciendo en esta Cámara. Antes el señor Casado y desde hace 2 años a esta parte usted mismo, ¿no? Una ausencia de propuestas, mentiras e insultos, sin nada constructivo que aportar a este Parlamento, ¿no? En fin, ¿es esta la política para adultos que prometió a los españoles? ¿Esta oposición destructiva la única huella que pretende dejar de su paso por el Congreso? En fin, allá ustedes, ¿no? ¿Será por eso por lo que el señor Feijóo pues asegura que España sufre la peor clase política de la historia democrática, él incluido? Sus razones tendrá, ¿no?, para pensar así de sí mismo y de su forma de ejercer una oposición. Una oposición destructiva, señorías del Partido Popular, que se resume en 2 palabras: la nada y el lodo. La nada y el lodo. Francamente, señor Feijóo, yo no lo comprendo, ¿no? Porque, en fin, yo puedo entender que usted no se sienta cómodo cuando hablamos de debates geopolíticos o debates macroeconómicos, que le falte experiencia en algunas de las cuestiones a las cuales se ha hecho referencia, ¿no? Pero lo que no puedo entender es que le falte también ambición e interés, que ni se moleste de aprender sobre ellos.
de construir un proyecto propio desde el punto de vista de su partido político. Porque, honestamente, no se puede querer gobernar España si no se tiene un plan para España. Y usted no lo tiene, señoría. Pensemos en la política internacional, que ha sido el primer eje de mi intervención a lo largo de esta mañana. Y además el motivo, se lo reitero, por el que su grupo parlamentario ha solicitado mi comparecencia ante estas Cortes Generales. Vivimos un contexto geopolítico complejo, rodeados de una vecindad que he dicho al principio de mi intervención, cada vez más inestable y conflictiva. Muchos de los países con los que Europa comparte frontera están en guerra o son víctimas del terrorismo yihadista o de golpes de Estado o de intentos de golpes de Estado. En los últimos años, señorías, han muerto en ellos miles de personas y se han producido millones de desplazados. Y esto está afectando directamente a la seguridad y, evidentemente, a la economía y al bienestar de los españoles y españolas. Y, sin embargo, a usted nunca se le escucha hablar de esto. Nunca. No se le conoce propuesta alguna para gestionar la guerra contra Putin. No ha dicho nada sobre la desestabilización del Sahel. Es más, usted no ha hablado todavía sobre el desastre humanitario que se está produciendo en Gaza. En fin, demuestre que me equivoco, señoría. Dígame aquí y ahora qué opina sobre esto. ¿Cree usted que en Gaza se está respetando o no el derecho internacional humanitario? ¿Lo cree? ¿Considera que, a la vista de los acontecimientos, como ha hecho España, la Unión Europea debería revisar su acuerdo de libre asociación con Israel? ¿Piensa usted, como el señor Aznar, que el Estado palestino no debería existir? Es un sí o un no, así de sencillo, señoría. Y no se escude en una ambigüedad calculada de decir que apoya la solución de los dos Estados, pero que ahora no toca. Y, por tanto, ¿cuándo toca? ¿Por qué no ahora? Y si no es ahora, ¿cuándo sería? Dice que necesita que lo hagan antes más países de peso. ¿Esta es su propuesta para la política internacional, señoría? ¿Depender de lo que decidan y hagan otros? En fin, nada. Cara de circunstancia, silencio incómodo. Señoría, usted no responde porque ni puede ni sabe, ni tiene proyecto ni autonomía política en materia internacional, porque quien decide es el señor Aznar. Si ya le hemos escuchado hace escasos días en un medio de comunicación, el amigo de Gaddafi, el que describió la victoria electoral de Obama, el primer negro presidente de Estados Unidos, como un exotismo histórico, el que dividió a Europa entre la nueva y la vieja Europa, el que nos arrastró a una guerra terrible e inútil, que también estamos sufriendo sus consecuencias hoy, en la que murieron más de 300.000 civiles inocentes. Este es el que enmarca el paso de la política internacional del Partido Popular, hasta el punto que le obliga a traicionarse a sí mismo y a sus votantes, señoría. Porque le recuerdo que el reconocimiento del Estado palestino no es una cuestión de ideologías, lo he dicho en mi primera intervención. El pasado 22 de marzo, señorías, firmé una declaración con otros 3 primeros ministros europeos en el que nos comprometemos a impulsar el reconocimiento del Estado palestino, y esos primeros ministros son de partidos políticos distintos a la familia ideológica a la que yo pertenezco, que es la socialdemocracia. Hay primeros ministros liberales, hay primeros ministros también conservadores. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de justicia histórica, de interés geopolítico para Europa, de legalidad internacional. Es algo que apoya, por cierto, una amplia mayoría de españoles y españolas, también votantes del Partido Popular, y un paso esencial, creo yo, para detener un conflicto que ya ha costado la vida de más de 13.000 niños y niñas indefensos en tan solo 6 meses y que amenaza con desestabilizar a todo Oriente Medio y, en consecuencia, también a la política global. Usted, además, señor Feijóo, lo lleva en su programa electoral, con el que concurrió a las elecciones del pasado 23 de julio. En la página 100 dice literalmente, y cito al programa electoral del Partido Popular: debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de los dos Estados. Claro y contundente. Pero ahora, no. Él lo que dice es que vamos a esperar a que otros países de peso decidan qué hace España en el reconocimiento del Estado palestino. Y en esta sede de la soberanía nacional yo reivindico la soberanía de España a decidir sobre su política internacional. Es una cosa bien distinta. Pero ahora, esto es lo que decía el señor Feijóo en su programa electoral, pero claro, ahora el señor Aznar ha decidido que
que el Estado palestino no existe ni existirá. Y así que usted lo que hace es, pues decir que no es el momento. Usted baja la cabeza y asiente lo que le dicen otros, como baja y la cabeza y asiente, pues cuando la señora Ayuso y el señor Miguel Ángel Rodríguez le ordenan no husmear en la corrupción de la Comunidad de Madrid y en sus ataques a los periodistas. Como baja la cabeza cuando el señor Abascal le impone el revisionismo histórico, equiparando la dictadura franquista con la Segunda República. O cuando hasta incluso el líder del Partido Popular Europeo, el señor Manfred Weber, por ejemplo, en la directiva sobre la restauración natural, pues le ordena que vote en Bruselas a favor de medidas que van en contra de los intereses de nuestro país. O cuando usted habla de relaciones con Marruecos, no para construir puentes, sino para sembrar insidias y tensiones diplomáticas con este país. En fin, esta es la oposición que tenemos desde hace 6 años a esta parte, una oposición destructiva que se basa en la nada y en el lodo. Mire, la geopolítica no es solo, en fin, esas noticias que sirven para rellenar páginas de periódicos desde la política nacional y su sección hasta la política de deportes. Es un asunto vital para nuestro país porque condiciona la vida de muchísimos españoles y españolas porque, nos guste o no, estamos en un mundo interconectado. Creo que todos tenemos un ejemplo muy elocuente durante la pasada legislatura con la pandemia y en el que, en consecuencia, la inestabilidad, como ha dicho, por ejemplo, la diputada de Coalición Canaria, la pobreza de otros territorios, pues altera nuestra seguridad, la competitividad de nuestras empresas, los precios que pagamos por los productos, el precio que pagamos en la electricidad o en la energía o, evidentemente, los flujos migratorios que llegan a nuestras costas. Por eso, pues en fin, este Gobierno está desplegando, como he dicho en mi primera intervención, una política internacional ambiciosa y responsable, que lo que hace es reforzar y crear nuevos lazos con nuestra vecindad, que trabaja por la paz y lo hace de manera coherente defendiendo el orden internacional basado en reglas en la Carta de Naciones Unidas y también en la estabilidad en Ucrania, en el Sahel y también en Oriente Medio, que hace que España pues ocupe una silla, creo que importante, en las mesas en las que se decide sobre el futuro de Europa o también del Mediterráneo, porque es ahí donde hay que estar para defender los intereses y los valores de los españoles y de las españolas. Usted, en fin, ni sabe ni se interesa por estos asuntos geoestratégicos, a usted le dictan lo que decir y lo que hacer. Pero es que tampoco sabe ni se interesa por nuestra economía, que también ha sido objeto de su petición de comparecencia a mi persona. Su contribución al debate económico español, se ha recordado aquí por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y de otros, en fin, se reduce a 2 cosas. Teorías neoliberales trasnochadas, por cierto, dice a este Gobierno, espeta a este Gobierno que rebaje el IRPF, pero si este Gobierno ha sido el que ha aplicado la mayor rebaja del IRPF a las rentas bajas y a las rentas medias. Teorías neoliberales trasnochadas que ya no practican ni los gobiernos conservadores del mundo y, por supuesto, esos vaticinios apocalípticos que nunca aciertan, para desgracia del Partido Popular y para fortuna de la sociedad española. Fíjese, lo ha dicho antes también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en julio de 2022, ¿qué dijo el señor Feijóo? Textualmente, que España se dirigía a una profundísima crisis económica y añadía que no se hablaba de ciertos síntomas, sino de hechos. Bueno, pues en fin, un año después, en junio de 2023, seguía con esta misma cantinela, ¿no? Afirmó que España está estancada, que ese estancamiento económico, le cito textualmente, nos aleja de los países más prósperos. En fin, imagino que en junio de este año nos regalará otra previsión catastrofista, ¿no? Nos volverá a decir que España, además de romperse, porque siempre que estamos los socialistas, pues rompemos España, ellos cuando aprueban una declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña, se ve que no se rompe España, ¿no? Y nosotros, cuando defendemos la convivencia y la cohesión territorial, pues resulta que estamos en lo contrario, ¿no? Pero en fin, nos volverá a decir que se rompe España, que se hunde España, a pesar de que, como he explicado en mi primera intervención, todos los organismos internacionales, en fin, nadie sospechoso de sanchista, los inversores extranjeros, los empresarios afirman exactamente lo contrario, como he explicado en mi primera intervención. En fin, yo creo que el problema de todos estos vaticinios apocalípticos que que ustedes nos arrojan cada vez que tienen ocasión, no es que demuestren que la economía no es su fuerte, que nunca lo ha sido. Usted llega aquí, espeta al Gobierno de España
que ha subido la deuda pública, un gobierno que, por cierto, está rebajando la deuda pública cuando usted la triplicó como presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? No es que no sea su fuerte la economía, no es que estén siempre equivocados. El problema de fondo es que son malintencionados. Porque lo que buscan no es describir la realidad, sino empeorarla. Buscan, pues, insuflar miedo, incertezas a los ciudadanos, a las empresas, en los mercados, enturbiar así la buena marcha de nuestra economía, porque si no, se explica que el señor Feijóo y el Partido Popular, cada vez que van a Bruselas, de lo que abren sea precisamente de las inestabilidades, de las incertidumbres y de la mala marcha de la economía española o de las reformas con las cuales lo que estamos haciendo es nutrirnos de los recursos económicos provenientes de los fondos europeos, que, por cierto, ustedes no aprobaron ni apoyaron, ¿no? En fin, ustedes quieren hacer daño a España para dañar unos votos, señoría. Y la pregunta, por tanto, legítima que nos podemos hacer aquí es ¿qué patriotismo es ese? Porque, mientras tanto, mucha gente se puede preguntar, aparte de esas malas intenciones, ¿qué puede ofrecer usted a los ciudadanos? ¿Cuál es su proyecto económico para España y también para Europa? ¿El del milagro económico que acabó en la cárcel? Quizá por eso ustedes ya no hablan del tema, no le han formulado, como recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ni una sola pregunta al ministro de Economía en este Parlamento, ¿no? Pero, en fin, señor Feijóo, dígame, ¿qué medidas proponen ustedes para elevar el poder adquisitivo de los españoles y españolas? ¿Votar en contra, como han hecho, de revalorizar las pensiones? ¿Oponerse a subir durante estos últimos 5 años más de un 50% el salario mínimo interprofesional? ¿Qué plan tiene para convertir la transformación digital o la transición ecológica en motores de nuestro desarrollo económico? ¿Usted no ha visto ayer la sentencia de Estrasburgo, que precisamente habla de que los compromisos climáticos están imbricados con los derechos humanos? Basta ya de pausas como ustedes y la ultraderecha están pidiendo en Europa y en España. ¿Qué propuestas tienen para la vivienda, para la educación, para la ciencia, para el sector primario? Habla usted del sector primario, señoría, pero lo cierto y verdad es que ustedes gobiernan con un partido político que es negacionista, Y nosotros lo que hemos hecho con el sector primario durante todo este tiempo pues ha sido convertirlo en uno de los principales pilares de la economía española, ¿no? Y quiero además recordarle que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está manteniendo desde el primer momento un diálogo constante, permanente, con los representantes del sector agrario, proponiendo soluciones concretas a los problemas que se están planteando. Se ha presentado, por cierto, a las organizaciones profesionales agrarias, a ASAJA, a COAG y a UPA, un plan con 43 medidas, que lo que hace es abarcar pues cuestiones como la amplificación de la PAC, el refuerzo en la aplicación de la ley de cadena alimentaria, los seguros agrarios, la fiscalidad, la financiación, la ganadería extensiva, el relevo generacional, en fin, una creación de una línea de crédito MAPA-ICO, SAECA, de hasta 700 millones de euros, me refiero, como una de las últimas medidas que hemos puesto en marcha, ¿no? ¿Qué opina sobre la implementación de ayudas de Estado y los mecanismos de política industrial que ahora mismo se están debatiendo en el Consejo Europeo? Bueno, pues no opina nada. Tampoco hay que esperar mucho, pero no opina nada, ¿no? Como sobre la política internacional, porque su programa económico pues es un cúmulo de contradicciones que de nuevo nos retrotraen a esa oposición destructiva a la cual antes he hecho referencia, que es la nada y el lodo. Por eso guarda usted silencio, señoría. Un silencio que, en el fondo, es una forma de reconocer que nuestro proyecto económico es mejor y que está funcionando porque estamos teniendo un crecimiento económico muy superior al de la media europea. En un contexto geopolítico muy difícil, muy complejo, al cual estamos dando una respuesta no solamente reformista, sino también solidaria en forma de una mayor política social. Porque esa es la realidad, señorías del Grupo Parlamentario Popular, por mucho que les pese. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2018, después de una moción de censura, España tenía menos de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social y hoy tiene 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. 10 millones de ellos son mujeres trabajadoras. Hoy, pues 4 de cada 10 empleos de los que se crean en toda la Unión Europea se han creado en España o se crean en España. Yo creo que esto es un dato que debería enorgullecernos en un contexto, insisto, tan complejo y tan difícil como el que vivimos, ¿no? El que 4 de cada 10 empleos en Europa se estén creando en España me parece que debería ser
motivo de orgullo para todos, porque no es un éxito en exclusiva del Gobierno de España. También es de estas Cortes Generales que han aprobado reformas en beneficio de la creación y la estabilidad y la calidad de esos empleos, y también de la comunidad empresarial y de los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Trabajos de calidad en sectores, como he dicho en mi primera intervención, de alto valor añadido, trabajos que nos están ayudando a reducir la pobreza. Quiero recordar de aquí, mejor dicho, de nuevo, el que somos el cuarto país de la Unión Europea que más ha reducido la desigualdad de rentas, y esto no significa que caigamos en la autocomplacencia. Tenemos que continuar haciendo reformas y mejoras, pero estamos reduciendo la pobreza, también conteniendo la desigualdad después de una pandemia y durante 2 guerras, o estamos rellenando la hucha de las pensiones que ustedes, cuando gobernaron este país, vaciaron. Señoría, cuando nosotros llegamos al Gobierno, solo 1 de cada 10 nuevos contratos firmados era estable. Los salarios no habían hecho otra cosa que devaluarse como consecuencia de una contrarreforma laboral que echó a millones de trabajadores y trabajadoras a la calle. El salario mínimo hoy es un 54% mayor. Hoy 5 de cada 10 empleos son estables gracias a una reforma laboral que ustedes votaron en contra y que aprobamos además con la patronal y con los sindicatos. Y lo que está encima de la mesa es, pues para este Gobierno, en la hoja de ruta que tenemos durante estos próximos 3 años y medio, mejorar los derechos laborales, reducir la jornada laboral sin reducir sueldos y aumentando la productividad. En fin, cuando nosotros llegamos al Gobierno, pues los sectores de futuro eran minoritarios en el tejido productivo de nuestro país. Ahora tienen un peso, y además tienen un peso cada vez mayor. Lo he dicho en mi primera intervención, 500.000 de trabajadores y trabajadoras vinculados con el sector de las energías renovables y con la transición ecológica. Eso no existía antes de que llegara este Gobierno. Y, evidentemente, estamos haciendo de España, bueno, pues un centro, un hub, como dicen los ingleses, de energía limpia, barata, de tecnologías de vanguardia y también de innovación. Hemos cerrado, como ha recordado un estudio reciente de CaixaBank, ese gap de innovación en el año 2023, que ha sido uno de los talones de Aquiles seculares que ha sufrido la economía española durante demasiado tiempo. Y con esto, pues insisto, no quiero insinuar que esté todo hecho, en absoluto, pero creo que es importante reivindicar lo que se ha hecho para seguir reafirmando cuál es la orientación que tenemos que darle a la política económica y social durante los próximos 3 años y medio de legislatura. No está todo hecho en absoluto, aún quedan muchísimas cosas que hacer, muchos empleos que crear, muchos salarios por subir, muchas pymes que reforzar, muchas ganancias de productividad y competitividad que lograr. Y lo vamos a hacer porque tenemos los equipos, tenemos los proyectos, tenemos la trayectoria y tenemos la credibilidad de más de 5 años, y ahí están los resultados para lograrlo. ¿Y usted qué tiene que decir ante todo esto? Pues nada. De nuevo la nada y el lodo, ¿no? Usted no tiene proyecto ni propuestas para lidiar con la inestabilidad de nuestra vecindad. Al contrario, lo que hace es enviar mensajes preocupantes de confrontación y de exacerbación de esa inestabilidad. No tiene nada que proponer para reforzar la competitividad de la economía europea, o al contrario, debilitarla como consecuencia de cómo están ustedes planteando un freno, que no una ralentización a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Y, por tanto, también lo que hacen es hacer que España, pues en fin, no cabalgue las transformaciones tecnológicas, medioambientales y geopolíticas de nuestro tiempo y las use para avanzar. ¿Qué es lo que está haciendo este Gobierno? Este Gobierno está utilizando estas crisis también como oportunidad para reafirmar nuestro compromiso y seguir impulsando la estrategia verde, o también abrazar la transformación digital y hacer, desde un punto de vista humanista, pues esa transformación digital mucho más inclusiva. Usted, pues en fin, ha venido de nuevo aquí a esta tribuna cargado de calumnias, y yo le traigo un consejo, señor Feijóo. Trabaje. Trabaje. No, si no se toma en serio todos estos temas que afectan directamente a los españoles y españolas, los españoles no se van a tomar en serio al grupo del Partido Popular. Hágame caso, cambie de estrategia. Miren, ustedes la han estado desplegando durante estos últimos 5 años y medio que están en la oposición. Lo han intentado durante la pasada legislatura y no les ha servido de nada. Continúan en la oposición, solos y mal acompañados, con la extraordinaria, en fin, ayuda de su socio, el señor Abascal. Hay un gran escritor italiano, Umberto Eco, que dio un nombre a esta política destructiva que continúa permanentemente la derecha y la ultraderecha practicando en la oposición. La llamó la máquina del lodo.
Eso es lo que escribió el escritor Humberto Eco, la máquina del lodo. Y la describió como un modo de deslegitimación del adversario, que es lo que llevan haciendo ustedes desde hace 5 años y medio a esta parte, que consiste en denunciar cuestiones tan escandalosas como inexistentes. ¿Para qué? Para enturbiar el debate público. Usted no tiene críticas ni propuestas solventes que hacer a este Gobierno en materia ni económica, ni social, ni medioambiental, ni en materia de política internacional. No tiene nada que aportar. De nuevo usted lo ha demostrado hoy aquí. Así que se dedica a echar lodo, a mentir, a manipular, a crispar. Eso es la política para adultos del señor Feijóo. Ya trató de engañar a los españoles en los 2 años que lleva al frente del Partido Popular, lo recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con su falsa moderación, con su engañoso pedigrí de buen gestor y su fingida voluntad pactista. Con su voto los españoles le dejaron a usted y al señor Abascal en la oposición, señor Feijóo. Así es la democracia y tendrán que esperar 4 años más hasta el año 2027. Y mientras tanto, pues yo quiero también trasladar que no voy a entrar en su barro porque los ciudadanos no se lo merecen, porque no nos pagan para insultarnos, nos pagan para trabajar, para resolver sus problemas, para proponer soluciones a sus demandas. Y esto es lo que voy a seguir haciendo, trabajar por los españoles y las españolas. En el plano nacional vamos a seguir modernizando el tejido productivo. Vamos a convertir las innovaciones que trae la tecnología o las tecnologías en oportunidades de prosperidad para los españoles y españolas, porque este es uno de los grandes debates que tenemos para los próximos 4 años. Vamos a seguir creando empleo de calidad. Vamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a seguir reforzando el estado del bienestar, mientras ustedes lo que hacen es debilitarlo en las comunidades autónomas donde gobiernan con la ultraderecha. Vamos a defender los derechos y las libertades frente a la ofensiva ultra que lidera usted con su socio Abascal. Y, por cierto, vamos a seguir consolidando todos los pilares vinculados con la lucha contra la violencia de género. Hoy hemos vuelto a saber que ha existido un nuevo caso de violencia de género que nos avergüenza a todos y a todas. Y en el plano internacional, pues vamos a seguir reforzando y modernizando el espacio europeo de seguridad y de defensa. Posteriormente haré alguna reflexión sobre este aspecto en cumplimiento de nuestros compromisos con la Unión Europea y con la OTAN. Vamos a seguir apoyando a Ucrania en su guerra contra Putin, a trabajar por una paz justa y duradera en Ucrania y también en Oriente Medio, a tender puentes entre el mundo islámico y también Occidente. Y vamos a seguir generando más estabilidad y más prosperidad en el norte de África, una región que es estratégica para España y también para Europa. Estas son mis prioridades y este es mi proyecto, señoría. Y no me va a desviar de ello. Estas son las cosas que preocupan a España, también a Europa, y lo que debería ocuparnos a todos y a todas. Por eso pido una vez más al Grupo Parlamentario Popular que recapacite, que reflexione sobre su deriva ultraderechista, porque le aseguro que mi puerta sigue abierta. Si algún día usted se cansa de competir con la señora Ayuso y con el señor Abascal, por quién imita mejor a Trump, o decide optar por la moderación y la política útil, aquí me tendrá con la mano tendida, dispuesto a debatir sobre lo importante y a colaborar para resolver los problemas de la gente. También le digo que, en fin, después de 5 años y medio, entienda que mire y que diga estas cosas con un cierto escepticismo. Las pruebas me han llevado a lo contrario. Pero si así, por desgracia, no ocurre, si finalmente usted termina por convertirse en la señora Ayuso o en el señor Abascal, o si la señora Ayuso termina por sentarse donde usted está, que nadie se preocupe demasiado. Que nadie se preocupe demasiado. Afortunadamente en España existe una mayoría parlamentaria que lo que quiere es avanzar, que no quiere retroceder, una mayoría con la que ya hemos logrado impulsar 19 proyectos de ley, tanto en el Congreso como en el Senado, en estos pocos meses que llevamos de legislatura, y con la que estoy seguro lograremos impulsar muchos más durante los próximos 3 años y medio. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, miren, yo se lo digo claramente, a mí me gusta España, me gusta España. Estoy convencido de que a ustedes también. Pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que, además de querer a España, yo creo en ella. Creo en sus instituciones, en su democracia, en sus empresas, en sus ciudadanos. Y por eso rechazo su oposición destructiva, que no trae nada salvo el lodo.
Somos un gran país, señorías, y tenemos un gran futuro por delante. Bueno. Me pasa una cosa muy semejante a lo que dice el señor Abascal en su intervención, ¿no? Yo creo que usted debe ser consciente, porque tampoco hace una referencia a ello, y es el objeto de la comparecencia. En fin, es consciente que nadie espera de usted un posicionamiento sensato sobre la situación en Oriente Medio y también en Ucrania. Yo creo que usted es bien consciente de ello, ¿no? Nadie espera de ustedes, pues en fin, una reflexión serena, completa sobre el escenario geopolítico al que hace frente nuestro continente, desde el Sahel al Mar Negro, o sobre cómo garantizar la paz y la seguridad de Europa frente a las amenazas reales. Eso sería como pedirle peras al olmo. Baste con escucharle, de nuevo hoy desde la tribuna, para tener muy claro de lo que nos libramos la sociedad española el pasado 23 de julio, de no tenerle a usted como vicepresidente del gobierno, de un gobierno del señor Feijóo. Claro, cuando hablamos de Europa, pues desde aquí, yo creo que además la amplia mayoría de la sociedad española, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo al mayor espacio supranacional de paz, de libertad y de bienestar del mundo, ¿no? A un espacio de democracia, señora Abascal, de derechos, de libertades, de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, de compromiso contra el cambio climático, de compromiso con el sector primario. Señoría, usted también ha reprochado a este gobierno que no defienda el sector primario. Bueno, 4.000 millones de euros que hemos, en fin, comprometido con el sector primario en circunstancias muy adversas como las que están viviendo como consecuencia de los efectos del cambio climático al cual ustedes siempre niegan la evidencia científica, o la defensa de los derechos humanos, si volvemos de nuevo a la reflexión que he hecho sobre Europa. Usted sigue aferrado a aquello que dijo aquí, en una de esas lamentables mociones de censura a las que nos acostumbro. Afortunadamente en esta no tiene la representación parlamentaria para poder hacerlo durante la pasada legislatura. Cosas como que la Unión Europea, y le cito textualmente, señora Abascal, venía a ser, y abro comillas, un megaestado federal parecido a la Unión Soviética. Yo, cuando me refiero a las instituciones europeas, que entre otras cosas pues canalizaron, por ejemplo, la compra de vacunas conjunta, ¿no?, para hacer frente a la COVID-19, y ahora, en fin, está pues apoyando la salida solidaria de la crisis, ¿no?, con los fondos europeos, que afortunadamente nos están permitiendo no solamente crecer y crear empleo, sino también transformar nuestro tejido productivo. Usted lo que habla, cuando hablamos de esas instituciones europeas que están mutualizando la deuda para hacer frente común a desafíos que son comunes, como es el climático o el tecnológico, usted habla de oligarquías degeneradas que quieren convertir naciones enteras en estercoleros multiculturales. Bueno, pues ya sabemos que no están ustedes solos en estos delirios, señora Abascal. A su lado tienen a esa internacional ultraderechista de la cual, en fin, tenemos a un primer ministro, en este caso de Hungría, el señor Orbán, a la cabeza. El señor Aitor Esteban, en su intervención, me hacía referencia a por qué tenemos que incorporar algunas salvedades sobre la estrategia en la guerra en Ucrania. Bueno, pues en fin, no voy yo a ser mucho más explícito. Pregúntele al señor Abascal, en fin, si tiene usted, lo tiene al lado, para que le pregunte o le plantee cuál es la posición de su colega, el señor Víctor Orbán, que seguro que es, en fin, francamente reconfortante. El mismo que quiere poner de rodillas a Ucrania en su lucha por la libertad, señor Abascal. No le he escuchado criticar la posición de Víctor Orbán en relación con el conflicto en Ucrania. En fin, no hace falta que lo haga. No hace falta que lo haga. El mismo que ahora ya no pretende abandonar la Unión Europea, sino lo que quiere es destruirla desde dentro, con el apoyo de grupos parlamentarios como es el suyo en el Parlamento Europeo. El mismo que financia, el señor Orbán, a través de sus think tanks, estudios, si se les puede llamar así, con este sugerente título, y abro comillas: ¿cómo se apoderó la ideología LGTBI de la Unión Europea? Ya ven, señorías, este es el nivel. Somos todos víctimas del lobby gay. Este es el escuadrón suicida que lleva en volandas al señor Abascal, señorías. Menudo compañero de viaje, señor Feijóo, como para llevarlo de gira, ¿no?, por las capitales europeas. ¿Qué clase de debate se puede tener sobre las conclusiones de un Consejo Europeo, el objeto de esta comparecencia, de nuevo vuelvo a decir, con alguien que, como el señor Abascal,
piensa y dice que, y abro comillas, España es un país encadenado por el cuello por la maquinaria despótica de Bruselas. Afortunadamente para España, su formación y la mía, que están en las antípodas en tantas cosas, también lo están a la hora de hablar de Europa. Yo lidero un partido y un gobierno apasionado del ideal europeísta, federalista. Usted lo es de un movimiento antieuropeo con todas las letras de la palabra. Con ver el tridente que van a presentar ustedes a las elecciones europeas, señora Abascal, está todo dicho. El señor Buxadé, Girauta y Germán Tess, el trío Calaveras. Por cierto, uno de ellos, el señor Terch, le acompañó a usted a Israel el pasado mes de diciembre. Iba invitado por el partido del señor Netanyahu, el partido del Likud. Y allí le dio todo su apoyo al gobierno israelí, todo su afecto y toda su comprensión. Comprensión por los más de 33.000 muertos en Gaza, señora Abascal. Ni un gramo de apoyo a las decenas de miles de víctimas civiles inocentes, ni una pizca de afecto a las mujeres, a los niños que noche y día viven aterrados bajo los bombardeos indiscriminados, ni un ápice de comprensión para los miles de palestinos que desean vivir en paz y en libertad, pero que mueren o malviven en una gigantesca cárcel a cielo abierto. Qué falta más absoluta de humanidad, señor Abascal. En fin, ninguna propuesta. ¿Usted apoya la creación del Estado palestino o no? ¿Lo apoya o no? ¿O usted secunda también las tesis del Partido Popular y del señor Aznar? Las víctimas de Ucrania le generan comprensión, por lo que hemos visto. Y eso está bien. Lo que no está bien es que el destinatario de su comprensión, de su apoyo y de su afecto, hace no mucho, y usted lo sabe bien, era el señor Putin. Usted retuiteaba sus mensajes, los del señor Putin, aunque luego lo que hizo fue borrarlos. Voy a leerle otro tuit, también borrado, de un diputado de su partido en la Asamblea de Ceuta. Y cito textualmente: Putin no tiene ningún interés en hacer nada de eso. Solo pide respeto para sus fronteras, algo que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OTAN están haciendo. Ya está bien de provocar y después intentar aparecer como víctimas. La guerra es algo muy serio. Han tenido que borrar muchos tuits, señora Abascal, usted también, de su cuenta personal. Porque a raíz de la invasión de Putin usted borró 60 tuits de su cuenta personal. Y de la cuenta principal de su partido político, sí, de Vox, en esos días desaparecieron más de 200 tuits. Borrando huellas, señora Abascal, pidiendo mano dura, más armas, cuando hace muy poco se deshacían en elogios hacia el tirano. Un tirano que además es un experto en la propagación de mentiras y de bulos y desinformación, como es usted. Por eso ahora pues se dedican de nuevo a intentar resucitar el franquismo. Usted lo ha hecho aquí, de nuevo, desde esta tribuna. Por eso andan intentando reescribir la historia, negando los hechos, insultando la memoria de los vivos y de los muertos. Lo peor de todo es que ahora tienen ustedes el poder institucional para convertir sus delirios en realidades. Hoy mismo acaban de anunciar que van a presentar una nueva ley antimemoria en el Parlamento de las Islas Baleares, gracias a este Partido Popular liderado por el señor Feijóo, que les ha abierto las puertas en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos municipales. Tenga por seguro que este Gobierno lo que va a hacer es garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática aprobada en las Cortes Generales. Vamos a acudir al Tribunal Constitucional, al Parlamento Europeo, al Consejo de Europa y a Naciones Unidas para defender la dignidad de la democracia española. Porque, señora Abascal, usted y su socio del Partido Popular tienen derecho a tener sus propias opiniones, por aberrantes que éstas sean. La tienen. Esta es la democracia. Pero no a tener sus propios hechos, porque eso es una infamia. Y encima tienen la desfachatez de encubrirlo valiéndose de una noble palabra como es concordia. No es concordia, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. Es venganza. No es memoria democrática. Es olvido totalitario. No es dignidad.
es sumisión a la mentira histórica más perversa. La mentira de buscar asimilar la España de 1931 a la España de 1939. La que busca absorber, o mejor dicho, absolver las matanzas que siguieron al final de la Guerra Civil y con ella a un régimen infame que alejó a España de Europa durante 40 años. La mentira que busca equiparar la dictadura con la Segunda República. Mire, el próximo domingo 14 de abril es un día que remite a una fecha llena de dignidad, por más barro que intenten verter sobre ella. Nunca podrán borrar la memoria de aquellos que soñaron con una España mejor, plenamente democrática y moderna en aquella época. Nunca podrán borrar la memoria de Manuel Azaña, de Fernando de los Ríos, de Clara Campoamor, de Diego Martínez Barrio, de Indalecio Prieto, de Victoria Kent y de tantos y tantos hombres y mujeres que pusieron la primera piedra de la libertad y de la democracia en España. Esa España libre y democrática, esa España libre y democrática de entonces, que reconocía a las mujeres el derecho al voto, el derecho al divorcio, existió a su pesar. Y por más que les altere, esa España posible, víctima de un golpe de Estado, forma parte de la memoria democrática de nuestro país. Una memoria que ustedes nunca van a poder arrancar, aunque sea con esas mal llamadas leyes de concordia. Señor Errejón, puedo compartir con usted algunas de las reflexiones que ha hecho. Creo que efectivamente, y agradezco además el apoyo de su grupo parlamentario a todas las llamadas que como objetivo político tenemos todos los países de Europa y singularmente el Gobierno de España, de alcanzar por las vías diplomáticas la paz en Ucrania. Es así. Lo he dicho desde el primer día de la invasión. En Europa nadie ha buscado la guerra contra Rusia. Tampoco creo que Ucrania buscara la guerra contra Rusia. Y de hecho, lo que sí que se conoce es un plan de paz impulsado por el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, y lo único que se escucha por parte de Putin es todo lo contrario. Son ansias de seguir invadiendo, en este caso, Ucrania. Noto una cierta contradicción porque usted dice, y le cito textualmente, algo así como que tenemos que ser desde Europa mucho más autónomos en la política de defensa y la política de seguridad. Es así, de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo está diciendo que tenemos que no aumentar la inversión en defensa y en seguridad. Y yo creo, señoría, que los datos son muy elocuentes. Lo he dicho en mi primera intervención. El déficit de inversión en defensa y en seguridad del conjunto de la Unión Europea es de 56.000 millones de euros. 56.000 millones de euros. Y evidentemente a lo mejor no lo hemos hecho en el pasado. ¿Por qué? Pues porque teníamos otras prioridades, sin duda alguna, y también por una creencia, quizá equivocada, de que no invirtiendo en seguridad y en defensa, pues íbamos a garantizar esa paz y esa prosperidad que nos hemos garantizado dentro de la Unión Europea. Pero no es así. Desgraciadamente no es así, señoría. Y por tanto lo que tenemos que hacer, aunque sea solamente para disuadir a aquellos que miran con temor a un proyecto político que se consolide y se expande, como es el proyecto europeo, un proyecto de paz, de libertades, de derechos, pues lo que tendremos que hacer es aumentar nuestra capacidad de disuasión. No para atacar, pero sí para prevenir los ataques de otros. Por tanto, señoría, yo comparto con usted que tenemos que desarrollar o hacer valer un ejercicio de prudencia, no escalada verbal. Lo he hecho en mi primera intervención, lo he hecho desde el inicio de la invasión. Nunca me habrá escuchado usted a mí hablar de Tercera Guerra Mundial, de situar soldados sobre el terreno, ni por supuesto tampoco de transformar la economía europea en una economía de guerra. Al contrario, lo he dicho en mi primera intervención, me parece que son argumentos y declaraciones que no ayudan, sino que intranquilizan, como es lógico, al conjunto de la sociedad española. Sobre la paz en Ucrania, lo he hecho la referencia antes, la fórmula de paz del presidente Zelensky. De hecho, fíjese, nosotros formamos parte de un consejo de asesores de seguridad nacional de distintos países, no solamente de la Unión Europea, sino también de fuera de la Unión Europea, convocados por Ucrania, donde precisamente de lo que hacemos es hablar de esa conferencia de paz que pretende impulsar el presidente Zelensky para acabar con esta guerra y recuperar la soberanía nacional y la integridad territorial de su país, que es lo que se está viendo vulnerado, atacado. Y, por tanto, al igual que estamos defendiendo la misma posición en Palestina,
la del respeto, en este caso, al derecho internacional humanitario, comprenderá que desde el punto de vista de Ucrania lo que tengamos que hacer sea lo mismo. Estamos también ayudando a Ucrania, señoría, y lo estamos ayudando no solamente gracias a que durante la presidencia española de la Unión Europea sentamos las bases para garantizar una asistencia financiera de más de 50.000 millones de euros durante los próximos años para el sostenimiento del Estado de Ucrania, el pago a los profesores, a los maestros, a los servidores públicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos en Ucrania durante esta guerra. También estamos comprometiendo recursos económicos para la reconstrucción de Ucrania y también, lógicamente, estamos albergando, acogiendo, nada más y nada menos que de esos 10 millones de desplazados que ha provocado Putin con su invasión en Ucrania, a más de 200.000 refugiados y refugiadas, con todos los permisos desde el primer día que están en España para poder hacer su día a día lo más cómodo posible, ¿no? Usted hace referencia a los desafíos globales. Bueno, yo creo que España, evidentemente, es una referencia en la adaptación y la mitigación al cambio climático. Somos una referencia también en el ámbito del despliegue de la Agenda 2030. De ahí que nos cueste y tanto, además, precisamente dolores de cabeza las críticas que nos hace la ultraderecha sobre la Agenda 2030, y quiero recordarle que desde el punto de vista multilateral lo que estamos haciendo, señoría, es reforzar al sistema multilateral de Naciones Unidas. De hecho, fíjese que vamos en el año 2025, lo he dicho en mi primera intervención, a albergar una de las principales cumbres internacionales de Naciones Unidas, que es la cumbre sobre financiación al desarrollo, que se va a celebrar el próximo año, en el año 2025, en España. La política exterior de España. Yo creo que la política exterior de España se puede calificar como pacifista. Nosotros hemos mantenido, lo he dicho antes, una posición coherente desde el punto de vista del respeto al derecho internacional en Ucrania, lo hacemos también en Oriente Medio, y quiero también poner en valor lo que estamos haciendo desde el punto de vista multilateral y también desde el punto de vista bilateral. Hemos apoyado la labor de Naciones Unidas, muy especialmente el trabajo de UNRWA, lo saben ustedes. En el año 2023, es decir, desde el inicio de la guerra en Gaza, hemos triplicado la ayuda palestina de cooperación de asistencia humanitaria, alcanzando casi los 50 millones de euros. Hemos aumentado nuestro apoyo a UNRWA. Solo en 2024 hemos comprometido contribuciones por un total de casi 24 millones de euros y hemos intercedido, por ejemplo, en la Comisión Europea para que no suspendiese su apoyo financiero. Y somos activos en otras partes del mundo. En Colombia, lo saben ustedes, con la implementación de los acuerdos de paz. Estamos aportando 1 millón de euros precisamente para apoyar este proceso de paz. En Haití también este año hemos anunciado 3 millones de euros para financiar el despliegue de la Fuerza Multinacional de apoyo a las instituciones de este país, bajo el mandato, lógicamente, de Naciones Unidas. En fin, en 2023 aprobamos la Ley de Cooperación al Desarrollo, consagrando un compromiso de aumentar la ayuda oficial al desarrollo al 0,7% del Producto Interior Bruto. En los presupuestos del 2023 incrementamos precisamente esa partida hasta los 4.420 millones de euros, es decir, un aumento del 250% respecto al año 2015. Repito, 250% de aumento en un momento que efectivamente es muy relevante impulsar políticas de desarrollo, y España pues está defendiendo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alineando nuestras políticas y contribuyendo como segundo donante al Fondo Conjunto ODS, con un compromiso de contribución nada más y nada menos que de 100 millones de euros en 5 años. En fin, hay muchas otras cosas que estamos haciendo en materia de política exterior pacifista, feminista, respetuosa con los derechos humanos, y me permitirá también que algunas de estas otras cuestiones plantee a otros grupos parlamentarios que han ido en la misma dirección que usted comentaba. Sobre el cuidado de la coalición, sin duda alguna, yo lo comparto. Quizá por necesidad, muchísimo más tenemos que hacer por entendernos con otros grupos parlamentarios, no solamente con los dos grupos parlamentarios que componemos el gobierno de coalición, porque somos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, ¿no? Y a eso yo creo que tenemos que apelar todos, también ustedes y desde luego también el grupo parlamentario socialista. Pero sobre qué está haciendo este gobierno, pues hombre, yo creo que está bien, y creo que además es importante que desde la izquierda o desde las izquierdas seamos mostremos la insatisfacción constantemente. Claro que sí, pero reivindiquemos también las cosas que está haciendo este gobierno, señoría. Porque si no lo hacemos, desgraciadamente no habrá otros que lo hagan. Creo que este gobierno tiene una hoja
de servicios en materia económica, en materia de política social, en materia de política internacional, en materia de política medioambiental, en compromiso feminista indudable, que desde luego, bueno, pues en fin, se echó mucho en falta, particularmente durante los años grises del señor Rajoy y mayorías parlamentarias distintas en esta Cámara. Y lo que hemos hecho ha sido, durante estos meses de legislatura, y pese a que tenemos que prorrogar los presupuestos generales del Estado como consecuencia del anticipo electoral en Cataluña, pues yo creo que estamos haciendo cosas muy importantes, señoría. Estamos haciendo cosas muy importantes, transformaciones legislativas muy importantes que se están debatiendo ya en esta Cámara. Y, en fin, cuando habla usted de lucha contra la desigualdad, de garantizar la seguridad en el ámbito salarial, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito laboral, también desde el punto de vista de la violencia de género, en definitiva, de dar una perspectiva de futuro al conjunto de la sociedad y particularmente a aquellos que más expuestos están, creo que este Gobierno, señoría, está implementando políticas que son, en fin, innovadoras, inéditas en la historia democrática de nuestro país y que son inspiradoras para muchas fuerzas progresistas. No voy a decir gobiernos progresistas porque cada vez quedan menos en Europa, pero este es. Y tenemos que defenderlo porque gracias a esto no solamente estamos frenando muchas de las leyes que esta coalición reaccionaria del Partido Popular con Vox están aprobando en los parlamentos autonómicos, sino que también estamos inspirando a muchas fuerzas progresistas en Europa, tanto socialdemócratas como de su familia política. Por tanto, yo creo que es importante reivindicar lo hecho y, por supuesto, lo que vamos a hacer durante estos próximos 3 años y medio. Señor Rufián habla de que tenemos que ser más ambiciosos y tenemos que ser mucho más contundentes en nuestra posición en Gaza. Yo tengo que reconocerle, señoría, que como presidente del Gobierno le hago esta confesión, siento una frustración enorme. Y creo que además, junto conmigo, hay otros muchos presidentes y presidentas de Gobierno a nivel estatal en otras partes del mundo que también sienten una frustración enorme de no poder frenar esta guerra. De no poder frenar esta guerra. Pero es evidente que desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista de las declaraciones y el posicionamiento político que ha tenido este Gobierno, y creo que la amplia mayoría de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara y del conjunto de la sociedad española, de la sociedad catalana, creo que se sienten absolutamente identificados y vinculados y representados en la posición del Gobierno de España. Usted dirá que tenemos que hacer más cosas. Bueno, este Gobierno, junto con el Gobierno de Irlanda, ha pedido a la Unión Europea que haga una evaluación sobre el cumplimiento o no por parte de Israel de los artículos vinculados con los derechos humanos que explican en buena medida la alianza estratégica entre la Unión Europea e Israel. Estamos a la espera de lo que nos diga la Comisión Europea. Pero lo ha hecho este Gobierno, señoría. Este Gobierno, a las pocas semanas de iniciarse la guerra como consecuencia de esos viles atentados terroristas de Hamás en Israel, me desplacé y le dije al primer ministro Netanyahu que tenía que haber un alto el fuego permanente, un cese de las hostilidades y, por supuesto, un respeto al derecho internacional humanitario. Eso lo ha hecho este Gobierno. Y creo, honestamente, señoría, que desde el punto de vista del Gobierno de España estamos haciendo lo que podemos y lo que debemos en todos los foros a los que pertenecemos, y creo además que así es reconocido por Oriente Medio, por buena parte de la opinión pública, tanto española como de la comunidad internacional, y hasta incluso también creo que ha sido una posición que ha sido respetada, valorada por el sistema de Naciones Unidas y por el propio secretario general de Naciones Unidas. Se lo he dicho antes cuando bajaba de la tribuna, señoría, quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel. Ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro, para que también lo tenga claro, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía española. La señora Nogueras, efectivamente me ha hablado de la prórroga presupuestaria. Me ha espetado si finalmente con esta prórroga presupuestaria vamos a poder hacer frente a los compromisos asumidos y adquiridos con Ucrania. Le quiero garantizar que así va a ser, que por supuesto en todo lo que representa el apoyo bilateral que estamos ahora mismo desarrollando con Ucrania, tanto el apoyo a los refugiados y refugiadas que están en España, como las ayudas directas que estamos dando a Ucrania, como la atención a los soldados heridos ucranianos en los hospitales militares españoles, como también, lógicamente, el trabajo que hemos hecho durante la presidencia española para sentar las bases de esa ayuda, de esa asistencia financiera a Ucrania, van a seguir
lógicamente siendo posibles, aunque hayamos prorrogado los presupuestos generales del Estado para el año 2024. De ahí usted ha aprovechado que Pisuerga pasaba por Valladolid y hemos hablado de la inejecución, según usted, de los presupuestos generales del Estado en Cataluña, ¿no? Entiendo que bueno, va a ser un elemento de debate en las elecciones catalanas convocadas para el 12 de mayo. No es objeto de mi comparecencia, pero sí le diré que la ejecución presupuestaria en Cataluña es superior al 43%. Usted me dirá que efectivamente es muy insuficiente. Yo comparto que tenemos que mejorar esa ejecución, pero fíjese que la propia Generalitat pues siempre ha tenido problemas a la hora de ejecutar sus presupuestos, incluso cuando gobernaba Junts per Catalunya, ¿no? Fíjese, el grado de ejecución presupuestaria de la Generalitat, por ejemplo, en el año 2018 fue del 51%. En 2019 del 66%, en 2020 del 68%, en 2021 del 64%, en 2022 del 50,5%. No se lo reprocho, simplemente lo comparto porque efectivamente estos problemas de ejecución no es que tengamos nada contra Cataluña y los catalanes, al contrario, creo que todas las administraciones pues hemos sido víctimas pues de los cuellos de botella, del alza de los precios de las materias primas y de todo aquello que efectivamente pues ha hecho ralentizar la ejecución de obras importantes, de inversiones importantes, en este caso en el territorio que usted representa, que es Cataluña, ¿no? Y creo que además para valorar el grado de ejecución presupuestaria pues hay que tener en cuenta el crédito final y no el crédito inicial. En los presupuestos de 2022, por ponerle un ejemplo, inicialmente no figuraban los 1.069,9 millones de euros pagados a Abertis para poner fin a los peajes de la AP7 en Cataluña. No figuraban. Si tenemos en cuenta esa cantidad, señoría, los 2.16,9 millones de euros, para ser exactos, de ejecución en Cataluña equivalen al 91,4% del crédito inicial y no al 43% que da Junts y que no considera esos 1.000 millones de euros que sí efectivamente dimos para acabar con pues una demanda que ustedes también solicitaron, como es acabar con el peaje de la AP7 en Cataluña. Por tanto, en fin, creo que no solamente compartimos un desafío, todas las administraciones, que es ejecutar al máximo la inversión comprometida, sino que también, en fin, no nos hagamos trampas al solitario, porque en efecto si incorporamos estos recursos pues estamos hablando no de un 40%, sino que estamos hablando de un 91,4% de ejecución. Y sobre Cataluña, pues bueno, ya que usted, en fin, deja el guante sobre la tribuna, pues yo qué quiere que le diga. Unir y servir, que es lo que propone Salvador Illa y que creo que necesita Cataluña para los próximos 4 años. Porque efectivamente, señorías, en Cataluña pues hay problemas graves. Hemos visto el informe PISA, por ejemplo, sobre educación. Hemos visto el escaso desarrollo de la energía renovable en Cataluña en comparación o en términos relativos con el resto de España. Estamos viendo también cómo se está sufriendo las consecuencias del cambio climático en Cataluña y su traducción en la sequía y evidentemente el cómo durante muchos años, pues por desgracia, no se han construido desaladoras en Cataluña, o también, lógicamente, pues la reindustrialización y la potenciación de servicios públicos, en definitiva, estar a lo que toca, que es lo que propone, en este caso, el Partido de los Socialistas Catalanes, y que yo espero que, junto con el discurso y la acción que estamos poniendo en marcha de 6 años a esta parte de concordia y convivencia, pues encuentre su eco y su respeto y su respaldo por parte de una amplia mayoría de la sociedad catalana. El señor Matute ha hablado de Palestina. Comparto con usted lo que le he dicho antes al señor Rufián. También mi enorme frustración. Ojalá tuviéramos más capacidad para poder hacer frenar este alto el fuego. Pero usted mismo lo ha dicho, no parece en este caso que el gobierno de Israel y el primer ministro Netanyahu pues haga caso a incluso lo que ha dicho el presidente Biden esta misma madrugada en una entrevista, de que se está equivocando el gobierno de Israel en su respuesta a este conflicto, a estos atentados terroristas perpetrados en Gaza por parte de Hamás. Yo voy mucho más allá, he ido mucho más allá desde el principio del conflicto.
Hemos solicitado también una urgente y proporcional ayuda humanitaria que tiene que entrar en Gaza para que el hambre no se convierta en un arma de guerra, como desgraciadamente lo está intentando hacer el primer ministro Netanyahu, y que además así ha sido advertido por parte del secretario general de Naciones Unidas. Hemos sido los primeros en pedir una conferencia de paz, por cierto, a los escasos días de iniciarse la guerra en El Cairo, a la que fui invitado por el presidente al-Sisi. Somos claros en nuestra solución de los dos Estados y en el reconocimiento del Estado palestino. Esta misma semana voy a viajar a Irlanda, voy a viajar a Noruega, donde en Oslo, junto con Madrid, durante la década de los 90 del siglo pasado, impulsamos esa conferencia de paz y ese entendimiento para la coexistencia pacífica y segura entre los dos Estados. En definitiva, estamos impulsando, señoría, también una posición común, insuficiente también para mí desde el punto de vista europeo, insuficiente, pero estamos impulsando esa posición común por parte de este último Consejo Europeo, al cual estoy, en fin, dando cuentas en esta intervención. ¿Podemos hacer más? Evidentemente podemos hacer más. Pero, señoría, desde luego creo que lo que está haciendo el Gobierno de España es muy importante y es altamente valorado, en este caso, por los principales actores de la región e incluso también por la propia autoridad palestina o incluso también por la propia población palestina. Sobre la Unión Europea, y habla usted de los tambores de guerra, la escalada verbal, insisto, yo nunca he practicado esa escalada verbal, señoría. Es más, la oposición me espeta y me recrimina el que poco menos que utilice eufemismos. No utilizo eufemismos, utilizo lo que creo que es el sentido común, la proporcionalidad, el buen hacer al que he hecho referencia en mi primera intervención, ¿no? Y es, efectivamente, apoyar y respaldar a Ucrania. Tenemos que hacerlo, respetar el orden internacional que ha puesto en solfa la invasión de Putin, apoyar todas las vías diplomáticas en aras de la paz. Estamos presentes, insisto, en esta formulación que está impulsando Ucrania para poder hablar con distintos gobiernos, no solamente europeos, sino también de otras latitudes, por ejemplo, del sur global, para poder llegar a un acuerdo conjunto que, en fin, ponga fin a esta guerra. Y, en definitiva, señoría, yo creo que nosotros estamos impulsando una estrategia de paz en todos los frentes y también desde el punto de vista bilateral, ¿no? Antes hacía referencia al señor Errejón de las cosas que estamos haciendo en materia de política exterior, ¿no? Pero fíjese, nosotros estamos apoyando el sistema de Naciones Unidas y también el multilateralismo, ¿no? España es el 10º contribuyente al presupuesto ordinario de Naciones Unidas. En 2022 las contribuciones totales de España ascendieron a 544 millones de euros. También en prevención y en mediación, España ha sido promotora, por ejemplo, de la Alianza de Civilizaciones o la Iniciativa para la Mediación en el Mediterráneo. La señora ministra de Defensa siempre lo plantea cada vez que tiene ocasión. Mujeres, paz y seguridad. España colideró la negociación en 2015 de la resolución del Consejo de Seguridad 2242, promoviendo el rol de la mujer en paz y en seguridad, y desde entonces España siempre ha sido muy vocal, ¿no?, en esta cuestión. Y en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas, pues quiero decirle que España ha impulsado iniciativas como la séptima, mejor dicho, revisión de la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo en 2018, la celebración del primer Congreso Mundial de Víctimas de Naciones Unidas, la Conferencia de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo en Málaga en mayo de 2022. Y en el ámbito humanitario, pues hemos promovido la protección de misiones médicas en la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrado la tercera Conferencia Internacional de Escuelas Seguras en Palma en 2019 y apoyamos la lucha contra la impunidad en crímenes atroces en la Corte Penal Internacional, ¿no? Antes, algún otro portavoz me recriminaba que no estábamos haciendo nada en la Corte Penal Internacional. Bueno, quiero anunciarle, bueno, ya lo sabe usted, lo aprobamos en un Consejo de Ministros, que financieramente estamos apoyando a la Fiscalía, que evidentemente pues está impulsando las investigaciones al respecto de lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Y en el ámbito y el respeto y la promoción de los derechos humanos, pues el Gobierno ha presentado su candidatura al Consejo de Seguridad para el bienio 2031-2032 y para el Consejo de Derechos Humanos del periodo 2025-2027. Y en el ámbito del derecho humanitario, en 2023, pues este Gobierno aprobó la primera estrategia de diplomacia humanitaria
que sitúa a España como actor relevante en materia de protección, de prevención, de mediación para la población civil. A usted a lo mejor, pues en fin, no sé, le parece insuficiente todo esto que estamos haciendo. Yo creo, señoría, que demuestra el sentir de una población, la población española, que es pacifista, que es solidaria y que efectivamente se revuelve ante las injusticias que se perpetran, ya sea en Oriente Medio o en Ucrania. Sobre las políticas sociales y la economía, pues siento discrepar de usted. Yo creo que nosotros, y particularmente yo, durante mi primera intervención, no he hecho otra cosa sino explicar los logros de la política económica y social que ha puesto en marcha este Gobierno. Y con esto no estoy diciendo que estén las cosas aún resueltas, pero creo que es importante reivindicar esa acción. Al señor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, quiero, en primer lugar, sumarme a lo que decía antes el Grupo Parlamentario Socialista, el reconocimiento por la labor y la memoria y la aportación a la convivencia y el desarrollo de Euskadi del lehendakari Ardanza. Y, en segundo lugar, trasladarle que, desde luego, el Sahel es una prioridad para la política exterior de este Gobierno. Quiero recordarle simplemente que, por ejemplo, en la Ley de Cooperación al Desarrollo que aprobamos la pasada legislatura, pues fijamos como uno de los principales objetivos la estabilidad y el desarrollo en el Sahel. De hecho, me recordaba el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, que hemos triplicado la inversión del programa de cooperación en el Sahel y, como sabe bien usted, pues tuve ocasión de poder viajar a Mauritania recientemente con la presidenta de la Comisión Europea para firmar objetivos importantes de cooperación, de desarrollo y también de lucha contra el tráfico ilegal de personas, porque efectivamente Mauritania, como consecuencia de esa inestabilidad que se está viviendo en Mali y en otras partes del Sahel, pues está teniendo cada vez más refugiados, más migrantes en su país y necesita de nuestro apoyo. Vivimos con una absoluta preocupación y zozobra el desmantelamiento y el debilitamiento del G5, que es una estructura de seguridad de todos los países del Sahel, también lógicamente de la CEDEAO y, desde luego, en el ámbito del Senegal, pues hemos vivido con bastante preocupación la inestabilidad que ha sufrido este país a lo largo de estos últimos meses, pero creo que las elecciones que se han desarrollado en Senegal han sido transparentes, han sido legítimas y el traspaso de poderes ha sido normal, como corresponde a una democracia. Sobre la contribución de la Unión Europea a municiones y armamento a Ucrania. Usted habla de la República Checa. Bueno, la República Checa no deja de ser un fondo más de otros muchos que existen tanto en la OTAN como a nivel europeo para poder adquirir munición. Yo mismo he tenido ocasión de poder reunirme con la industria de la defensa en España precisamente para poder trasladarles la necesidad de aumentar la capacidad de producción, sobre todo de munición, para poder hacer frente a los compromisos que desde Europa hemos adquirido con Ucrania a la hora de poder defender el frente ante la más que previsible incursión o intento de incursión por parte de las tropas rusas en primavera en Ucrania, ¿no? Y sobre la reconstrucción de Ucrania, volver a recordarle que son 50.000 millones de euros la asistencia financiera, que es verdad que se ha aprobado durante la presidencia belga, pero que efectivamente se puso en marcha y se propuso además durante la presidencia española y que desgraciadamente, como consecuencia del veto de Orbán, pues no pudo salir adelante durante nuestra presidencia. Yo creo que, como usted, hay que coordinar, hay que cooperar en el ámbito de la seguridad y la defensa. No estamos hablando de costes de oportunidad, porque efectivamente no solamente tenemos que aumentar e invertir más en seguridad y en defensa a escala nacional, sino que tenemos que hacerlo a nivel europeo. Y ese debate yo creo que nos lleva también a un debate que ya abrimos durante la pasada legislatura con los fondos Next, y es la mutualización de la deuda para financiar bienes públicos, en este caso europeos. El clima lo es. Lo tiene que ser también la digitalización, la tecnología y, por qué no, la seguridad y la defensa. Lo debería ser en un hipotético, segunda versión de los fondos Next, que desde luego la posición del Gobierno de España es pública y manifiesta. Financiación conjunta y, en consecuencia, ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Sobre Marruecos, la no aceptación de visados de 24 horas para las autoridades marroquíes. Simplemente recordarle que las relaciones con Marruecos están marcadas por el hecho natural de que compartimos fronteras terrestres,
además de lazos humanos y sociales que deben gestionarse con absoluta normalidad. Como saben, tras la reapertura de las fronteras terrestres de las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta hace casi 2 años, todos los marroquíes que deseen acceder deben contar con el visado Schengen, en aplicación de la normativa europea, como es lógico, y también es posible acceder con visados que solo sirven para las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Y adicionalmente, pues existe un régimen específico para los marroquíes residentes en Tetuán y en Nador, pero está efectivamente suspenso mientras se adaptan los puestos fronterizos y se actualiza el régimen de pequeño tráfico fronterizo. En fin, yo creo que Marruecos y España comparten un objetivo de normalizar en su totalidad las fronteras terrestres, como quedó reflejado en la hoja de ruta marcada en el año 2022. Sobre el reconocimiento del Estado palestino, señoría, yo creo que, lo he dicho en mi primera intervención, si la comunidad internacional no reconoce el Estado palestino, después de lo que ha ocurrido durante estos últimos 6 meses, difícilmente la comunidad internacional podrá socorrer a los palestinos. Por eso creo que es muy importante el que la comunidad internacional, o al menos los países occidentales, reconozcamos al Estado palestino, para que cuando llegue ese momento de sentarse en una conferencia de paz israelíes y palestinos, seamos conscientes de que hay 2 realidades ya al menos reconocidas por buena parte de la comunidad internacional, también en Naciones Unidas, como miembro de pleno derecho. España va a apoyar el reconocimiento del Estado palestino como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas y, por tanto, a partir de ahí, acordar una coexistencia pacífica y segura entre Israel y Palestina. Yo también he defendido desde el primer momento, señor Esteban, el reconocimiento mutuo, es decir, que haya países árabes que hoy no están reconociendo la existencia de Israel, que reconozcan al Estado israelí. Por tanto, creo que es una posición equilibrada, mesurada, respetuosa con el derecho internacional y con las resoluciones de Naciones Unidas, como usted sabe bien. Comparto con usted, señorías, el riesgo de escalada en el Líbano, en Siria y en Irak. Creo que podemos tener dudas legítimas de cuál es la intencionalidad que hay detrás de ese ataque por parte del gobierno del primer ministro Netanyahu a la embajada de Irán en Siria, y efectivamente creo que es importante evitar a toda costa cualquier riesgo que lleve efectivamente a una situación de absoluta inestabilidad a Oriente Medio, ¿no? Yo por eso desde el primer momento he defendido, lo he dicho ya en otras ocasiones cada vez que he tenido ocasión de la oportunidad de comparecer en esta tribuna, que es en el interés geopolítico también de Europa el tener un Oriente Medio lo más estable posible. Y sobre la agricultura, señoría, usted habla de efectivamente la eficacia, ¿no?, de la ley de cadena alimentaria. Simplemente recordarle 2 cosas. La primera es que en sus propuestas futuras la Comisión Europea está planteando la reforma de la directiva, que incluye elementos que son y que explican de forma clave la ley española de cadena alimentaria, por ejemplo, en el ámbito de los contratos, de los observatorios de costes, de los márgenes, del control de transacciones también intraeuropeas. Efectivamente, usted plantea algunas otras cuestiones que exigirían otra comparecencia, pero sí quiero reivindicar, porque así me lo ha hecho saber el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que esta ley de cadena alimentaria, que necesita tiempo para desarrollarse, que nuestro compromiso además con las asociaciones agrarias es reforzarla a lo largo de los próximos meses, está siendo eficaz. Le pongo un ejemplo: el precio de la leche. El precio de la leche en el año 2022 fue de 36 céntimos el litro. En el año 2023 ha sido de 51 céntimos el litro. Con esto quiero decir que efectivamente empieza a haber más transparencia y, por tanto, una redistribución de la riqueza creada por el sector primario en nuestro país de manera mucho más justa, que es, sin duda alguna, algo que nosotros hemos defendido desde el principio. Sobre lo planteado por la señora Belarra, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, del Grupo Mixto, insisto, no hay escalada verbal por parte del Gobierno de España. Creo que es importante recordar la política exterior pacifista que está impulsando este Gobierno, los esfuerzos para la paz que estamos impulsando, y, desde luego, yo creo que si uno se toma la molestia de hablar con los actores de la zona,
Todos reconocen el papel que está teniendo el Gobierno de España, valiente, coherente y que desde luego vamos a llevar al reconocimiento del Estado palestino como uno de los hitos más importantes también para mostrar nuestro compromiso con la paz y la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Y creo que además es importante también que cuando planteemos este debate, pues también recordemos que hay rehenes todavía presos por parte de Hamás en Israel y que desde luego exigimos su urgente e incondicional liberación, en este caso por parte de Hamás. Y reconocer el trabajo que se está haciendo en intermediación por parte de algunos de los países de Oriente Medio. Señor Rego, sobre el sector primario creo que he respondido a sus cuestiones cuando he hecho referencia tanto al señor Esteban como a otros sobre la política del sector primario de este Gobierno, pero sí recordarle que nosotros estamos comprometidos con las pequeñas explotaciones y, de hecho, uno de los acuerdos del Gobierno de coalición progresista es traer a estas Cortes Generales una ley de explotaciones o de agricultura familiar, para ser más preciso en su formulación. A la señora Valido, de Coalición Canaria, agradecerle el tono, compartir, por supuesto, con usted, ¿dónde está ahí, señora Valido? Compartir con usted la preocupación de la situación en el Sahel. Creo que fue muy importante la presencia de la presidenta de la Comisión Europea a petición del Gobierno de España en Mauritania, que es la única democracia que queda a día de hoy en el Sahel. Y, desde luego, creo que las partidas, las políticas en el ámbito del desarrollo, de la cooperación y de la seguridad con Mauritania por parte de la Unión Europea son o han sido bien acogidas y recibidas por parte de este Gobierno, ¿no? En Senegal, volver a referir lo mismo que he dicho al señor Esteban. Se han producido las elecciones, queremos tener las mejores relaciones con el Gobierno de Senegal y creo además que ese sentimiento es mutuo, ¿no? Sobre el entendimiento con el Gobierno de Canarias, creo que es muy positivo. Creo que es muy positivo. Ayer tuvo la ocasión el presidente de las Islas Canarias de poder reunirse con distintos miembros del Gobierno de España y puede tener la población canaria el compromiso firme e inequívoco de que el Gobierno de España va a atender siempre sus necesidades y sus demandas. De hecho, nosotros creo que en el ámbito de las crisis migratorias que ha sufrido Canarias durante estos últimos meses siempre hemos exigido y hemos garantizado y desarrollado esa solidaridad y esa fraternidad y esa empatía con el pueblo canario. Y han sido otros gobiernos, liderados en este caso por otros partidos políticos, el Partido Popular y Vox, por cierto, los que han ejercido esa insolidaridad, en este caso con un pueblo, el canario, que está haciendo un ejercicio de solidaridad encomiable, que merece mi respeto, mi consideración y, por supuesto, mi apoyo como presidente del Gobierno de España. Señor Catalán, pues de UPN, pues si es que da igual de lo que hable, ¿no? Al final me habla de ETA. Pues bueno, pues ETA afortunadamente desapareció hace más de 10 años y eso es lo que le respondo a su intervención. Y al señor Patxi López, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, reconocerle la labor a todo el Grupo Parlamentario Socialista, reconocer también el buen hacer de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura, en la anterior también, y desde luego también el compromiso del Gobierno de España con todo aquello que ha apuntado él. Por tanto, señora presidenta, creo que con esto he respondido, al menos desde mi punto de vista, a todos los portavoces y espero a la dúplica para poder complementar aquellas cuestiones que me haya podido quedar en el tintero. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios y, en primer lugar, señor Abascal Conde, en nombre del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra.
Supongo que tenemos que dar las gracias por su lección magistral de geopolítica al nuevo doctorando en geopolítica, porque no he visto mayor soberbia en 2 intervenciones consecutivas alardeando de lo que él sabe de geopolítica y de lo poco que saben los demás. Se le ha escapado incluso el título de su nueva tesis doctoral. Esta vez no sabemos si la hará personalmente, solo o acompañado. Y viene a ser algo así como el acercamiento o el tendido de puentes, porque lo ha dicho literalmente, entre Occidente y el mundo islamista. Eso sí, desde una política exterior feminista. Y hablaba de pedirle peras al olmo, no le arriendo la ganancia al nuevo doctorando, al experto en geopolítica que se ha descubierto hoy en esta tribuna. La mayor aportación que ha hecho ha sido explicarnos a todos que estamos rodeados. Estamos rodeados de países donde hay yihadismo, estamos rodeados de países donde hay golpes de Estado, donde hay guerras, estamos rodeados de autócratas, le dijo la sartén al cazo. Y la solución es la que practicó ayer este Congreso. Como estamos rodeados, vamos a lanzar un mensaje al mundo de que todo el que entra ilegalmente a España se le regulariza, se le dan los papeles y muy prontito la nacionalidad española. Vaya lince el experto en geopolítica. Debería explicarnos el experto en geopolítica, el doctorando Sánchez, por qué no combate a las mafias de tráfico de personas, eliminando las subvenciones públicas a todas las organizaciones que colaboran con esas mafias. ¿Por qué no las combate enviando a la Armada para proteger nuestros mares y para impedir la circulación de las embarcaciones de las mafias? Y de paso igual eso sirve para ayudar a la Guardia Civil en el Estrecho en el combate del narcotráfico. ¿Por qué no da medios materiales y jurídicos a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía y de paso saca al Ejército de los acuartelamientos en Ceuta y en Melilla para proteger nuestras fronteras? ¿Por qué no expulsa a los delincuentes multireincidentes extranjeros de España para que cumplan las condenas en su país? ¿Por qué no se retira la nacionalidad a aquellos que la han obtenido y cometen delitos graves en España? ¿Por qué no se protege, en definitiva, a los españoles frente al yihadismo? Todas estas preguntas geopolíticas no las va a responder el experto. Precisamente hay una alerta antiterrorista gravísima en Europa y en Madrid en estos momentos. Y hoy en una estación de Madrid ha aparecido un tipo, un belga, con armas de guerra, con un subfusil, con cargadores. Claro, el Ministerio de Interior todavía no ha dicho cuál es el origen del belga, pero ya se sabe. Y es lo de siempre. Hay una amenaza permanente a la sociedad española que el experto en geopolítica no tiene ningún interés en conocer. Está por ahí de másteres, aprendiendo mucho para hacer aquí alardes y porque no le gusta estar en España. No le gusta escuchar los abucheos de los españoles cada vez que pisa cualquier provincia de nuestro país. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional le ha dicho, como le pedía a Vox en el Congreso, que la tercera amenaza a la seguridad nacional es la inmigración ilegal. Eso es geopolítica también. Pero creo que el Departamento de Seguridad Nacional teme un poco al señor Sánchez y no se atreve a decirle toda la verdad, porque ocultan al experto en geopolítica cuál es la principal amenaza a la seguridad nacional. Y la principal amenaza a la seguridad nacional es él. Es el señor que es aplaudido por Hamás, que ha pactado con Bildu, que ha legitimado a Otegi, que ha amnistiado a Puigdemont y que se alía a través de sus socios con narcodictaduras en Iberoamérica, incluso a través del expresidente Zapatero. Y habla de Putin, quien tiene ahora como socio a Puigdemont y a los señores de Podemos y Sumar, a Puigdemont, que con la ayuda de Putin y con algunas otras casi provoca una guerra en Cataluña. No hay enemigo de España con el que no pacte el doctorando en geopolítica. El rizo de su intervención, el colmo de los colmos de su intervención ha sido subir aquí y llamar a 3 señores muy respetables, a Jorge Buxadé, a Germán Terç y a Juan Carlos Girauta, el trío Calavera. Ha dicho el trío Calavera. Debe ser el subconsciente. Se ha atrevido a llamarles de esa manera. Por cierto, no solo el señor Terç fue a Israel a visitar los asentamientos israelíes y los kibbutz que fueron atacados de manera brutal por sus aplaudidores de Hamás, donde allí
acudió el señor Tese, acudí yo, y pudimos escuchar los testimonios de las violaciones, algunas en directo, emitidas por las redes sociales, perpetradas contra mujeres por parte de sus aplaudidores de Hamás, y cómo quemaron las casas y cómo les expulsaron. O sea que, por favor, igual el que tiene que tener un poquito de sensibilidad es usted. Y claro que somos aliados del Likud, de Fratelli d'Italia y de otros muchos partidos en el grupo y en el partido de los conservadores y reformistas. Pero a nosotros no nos aplaude jamás. Y por supuesto que nosotros nunca vamos a apoyar un Estado palestino controlado por sus aplaudidores de Hamás y controlado por Qatar. Y lo decimos sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de miedo. Se puede apoyar con condiciones, pero no en esas circunstancias. Y lo decimos así. O sea, que no piense que tenemos ninguna vergüenza, ningún miedo a decir lo que pensamos. Le voy a decir una cosa más. A veces la historia se repite como chiste, señor Sánchez. Como chiste sin gracia. Y el suyo es un chiste sin gracia. El chiste más reciente pues es el de conocer o recordar que usted llegó al poder precisamente denunciando la corrupción del Partido Popular. Y mire cómo estamos. Mire cómo estamos, repartiéndose los jueces con el Partido Popular, poniéndose de acuerdo en a quién se cita en las comisiones de investigación. El Partido Popular no le quiere citar a usted, creo que esperando a que no citen ustedes a algunos dirigentes del Partido Popular, y no quieren ustedes citar a la señora Gómez. Pero ¿cómo no se va a citar a todo el que tenga algo que decir sobre una trama de corrupción tan grave dirigida desde la Moncloa? Y especialmente a un señor que llegó aquí denunciando la corrupción. Ha dicho usted un montón de mentiras, de manipulaciones, sobre tuits de Vox, sobre declaraciones mías que usted ha retorcido, que no voy a contestar todo. No, así no tengo tiempo, pero da igual. Es su estrategia, que yo entre en su barro, en su lodo, porque usted es el del lodo. Déjese usted de mentiras y de manipulaciones y vaya a hacer lo que le gusta desde que llegó, que es profanar tumbas, señor Sánchez. Lo que espero es que, mientras tanto, los españoles, mientras usted siga impidiendo el descanso de los muertos, no le den a usted ni la paz ni el descanso. Gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Errejón Galván. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez Feijóo por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señorías. Señor Errejón, señor Rufián, felicidades por su paternidad. Señor Matute y señor López Álvarez, que se ha ausentado, entiendo yo, para ver si copia algo del legado del señor Ardanza. No voy a poder responderle a todos ustedes, aunque buena parte de su intervención se haya dedicado a mí, pero se lo agradezco. Le agradezco porque solo he tenido 15 minutos para hablar y ustedes han hablado bastante de lo que he dicho, pero bueno, no le oculto que me vale para entrenar en las siguientes sesiones. Señorías, señor Sánchez, lleva usted hablando 1 hora 50 minutos, le ha dado tiempo de darle las comas de lo que se ha invertido en Cataluña. Yo, en fin, le felicito, pero ¿se le ha notado usted más nervioso que otras veces? Se ha notado que usted está en contra de la crispación, de la que no ejerce, claro. Yo no le juzgo, entiendo su nerviosismo. Lo entiendo por lo que conozco, será mucho peor por lo que sabe usted. Le aconsejo que dirija su irritación en privado, no aquí. ¿Por qué? Porque solo le sirve para quedar en evidencia y además no le pagamos el sueldo para que descalifique a nadie. Mire, yo no sé lo que me parezco a Trump. Lo que sí sé es que usted a Felipe González no se parece en nada. Mire, señorías, yo me tomo como un halago el que usted crea que soy el peor líder de la oposición. Porque si soy el peor líder de la oposición, debe de ser durísimo que le haya ganado las elecciones, señor Sánchez. Debe de ser durísimo. Pero bueno,
habla usted de crispación. ¿No se planteará usted quizás que alguno de los problemas de nuestra política se ha agravado desde que usted lidera el Partido Socialista Obrero Español? Mire, el que no ha hablado de los asuntos de la comparecencia ha sido usted. Eso sí, ha hablado de los tuits que sacan y ponen los diputados en su cuenta personal. ¡Qué nivel! Mire, no ha hablado nada de Venezuela. Resulta que estamos hablando de política exterior, hablamos de países con menos relación histórica y afectiva, pero sí que no se puede hablar de Venezuela. No ha hablado usted del gas ruso. No ha hablado usted de Marruecos. No, una línea. Mire, le voy a hacer 10 preguntas para que sus asesores, que no usted, se las pongan a escribir y se las pasen la réplica. La primera, ¿le ha exigido Marruecos el cambio de su ministra de Exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respecto de Ceuta y Melilla? ¿Las aduanas de las que tanto se ha usted vanagloriado en Ceuta y Melilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Ocon Sur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? En definitiva, ¿hay algún límite a sus cesiones? ¿Se puede decirnos cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia y cuándo se le pase la rabieta al señor ministro de Exteriores? Y, por cierto, ¿qué está haciendo usted para garantizar desde nuestras competencias que haya elecciones libres en Venezuela? ¿Qué está haciendo y qué hará para que todos los candidatos se puedan presentar? En definitiva, ¿qué está haciendo y qué hará para que Venezuela, además de los negocios de sus compañeros socialistas, llegue a una democracia plena? ¿Me puede contestar esas preguntas, dado que no he tenido tiempo de profundizar? Mire, voy a intentar repetírselo. La solución de los 2 estados de Palestina e Israel es la posición de España. Iba en nuestro programa electoral, sí, no en la página 100, en la 98. Yo cumplo los programas. ¿Sabe lo que no iba en su programa electoral? Su giro en el Sáhara Occidental. Eso no iba en su programa electoral. ¿No resulta un poco hipócrita darse de golpes de pecho por Palestina mientras ha dejado usted a los saharauis abandonados? El reconocimiento de un Estado sin que se den las condiciones para que sea viable puede perjudicar a los palestinos. Y usted lo sabe, pero está cegado con esas ansias de protagonismo y una vez más pone el titular por delante de las personas que dice defender. Señorías, yo no le digo que no reconozca el Estado palestino, le digo que no lo haga solo. ¿Qué fronteras va a tener el Estado? ¿Qué población va a tener el Estado? ¿Qué régimen democrático va a tener ese Estado? ¿Estará desmilitarizado? Señorías, ¿sus socios reconocen al Estado israelí? Mire, señorías, abandone la soberbia de creer que una sola persona puede solucionar los problemas que tenemos pendientes durante 80 años. Le vuelvo a reiterar, y se lo digo como un partido de Estado, lo más urgente es el alto el fuego, la liberación de los rehenes, la ayuda humanitaria y evitar la escalada, apoyando la solución de los 2 estados por este orden, no por el desorden que usted quiere plantear y que quiere entorpecer. Por este. Mire, es verdad que al ministro de Economía no le hacemos muchas preguntas. Si usted le pregunta a los españoles cómo se llama el ministro de Economía, entenderá por qué no le hacemos muchas preguntas. Mire, pero si quiere hablar usted de economía, honradamente se lo digo, decir aquí que España es uno de los países que más crece en la Unión Europea, cuando somos el país 21 de los 27 en crecimiento de la Unión Europea, es algo que ni siquiera el ministro de Economía defendería con usted. Es algo que ni siquiera el ministro de Economía defendería con usted. Mire, su gobierno sigue prolongando la agonía. Su gobierno sigue prolongando la agonía. Más enfocado a dar titulares que a solucionar problemas. No se puede aceptar que un mediador salvadoreño
tenga más información que los diputados del Congreso. Para hablar de políticas de Estado, debería de usted comportarse como un hombre de Estado, no como el líder de una coalición contra el Estado. Señorías, finalizo ya con la venia de la señora presidenta. Señora Errejón, ha quedado claro que usted no está de acuerdo con el gasto militar en Ucrania y usted no está de acuerdo con su gobierno tampoco con la solución del Sáhara. ¿Ha quedado claro? Es sorprendente que ustedes sigan apoyando al gobierno del que forman parte y no están de acuerdo. Pero, en fin, señor Rufián, le reitero lo de la paternidad. Ahora bien, he tomado nota de algunas de las cuestiones que usted me planteaba y he apuntado una que me parece muy sorprendente, debería de matizarla. Ha dicho usted que con Putin solución diplomática e Israel un Estado genocida. No, señor, debería de matizarlas. Por cierto, ¿le preocupa a usted las altas temperaturas de este verano? A mí lo que me preocupa es que buena parte de los catalanes no tengan agua este verano. Señora Nogueras, ya sé que el Gobierno no se lo va a pedir, pero le pido por favor que retire del acta las acusaciones con nombres y apellidos a los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Y ya sé que el señor Bolaños no puede hacerlo, pero yo sí. Y finalizo ya. Señor Matute, dado que usted me ha dicho que va a ganar, parece ser que el CIS de Tezanos acaba de decir que ustedes van a ganar. Feijóo, tiene que terminar. Yo les felicito por ese CIS. No se fíen de usted, por esto, O en todo caso, qué papelón ha hecho el Partido Socialista blanqueando a Bildu. Pero tenga usted cuidado, porque el señor Tezanos lo que puede estar intentando es activar el voto de otros partidos para que usted no gane. Le aseguro que con ningún voto del Partido Popular usted va a gobernar las instituciones vascas. Y por último, yo no le voy a contestar al señor López Álvarez, pero realmente no se parece en nada al lehendakari Ardanza. No, en nada. Fíjese que después de haber lo que ha rajado contra el señor Sánchez, ahora le llama amado líder. Es una cosa sorprendente. Eso sí, señorías, el colmo es lo que ha dicho del PP de Euskadi. Decir lo que ha dicho el señor Patxi López del PP de Euskadi es una ignominia. El único puesto que ha tenido en su vida el señor Patxi López se lo debe al PP de Euskadi. Es lamentable, señorías. Es lamentable. Gracias, señor Feijóo. Señor Abascal Conde, en nombre del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra.